Pasamos al tema de por qué golpean con el martillo contra la Reserva Federal y el Tesoro americano. Y dice, el sistema se enfrenta al mercado. ¿Y por qué le he puesto ese título a este artículo? Pues básicamente porque el artículo lo que está mostrando es que los organismos o el Poder Ejecutivo está reclamando a autoridades monetarias o financieras que tomen medidas que además garanticen la estabilidad económica. ¿Eso qué es? Cuando avancemos ahora un poco más y leamos el artículo de José Luis Cava, vamos a ver que evidentemente esto es el marco o el contexto que da pie a ese gran reset. Sí va a haber un cambio institucional, pero ojo, no el reseteo monetario del que hemos hablado durante años en los reportes que he hecho, ¿cuál era? Era el Nesara Gesara, era el reseteo monetario de la abolición de deudas. Esto es otra película. Esto es, vale, vamos a hacer un reset del sistema financiero, pero simplemente para reciclarlo, precisamente para evitar que colapse, es decir, para sobrevivir a esto. Porque el reset monetario como tal, Gesara Nesara, que era una abolición, una intervención prácticamente del sector financiero. Es decir, esto se acabó. El Great Reset que propone en Davos no lo está proponiendo un cambio como era la leyenda Nesara, que era una agrupación de jueces, habían redactado una ley que abolía las deudas, etcétera. No, esto no es una liberación de deudas. Esto es un reajuste del sistema financiero con un nuevo sistema monetario integrado que permita la viabilidad de que esos sistemas de deuda se perpetúen. ¿Pilláis la diferencia? Claro, entonces el Great Reset es cómo reinventarnos para evitar que colapse el sistema financiero de deuda actual. Mientras que el reseteo monetario, por diferenciarlo, era otro concepto, era otra idea, era vamos a intervenir al sector financiero. No, no es lo mismo. Entonces dice, los días fueron realmente indiferentes durante la implementación de la ley KES. Órdenes de cierre y cierres de empresas, pero masivo, disturbios diarios. Vamos a leer, por cierto, antes de que entremos con esto, la ley KER, ¿vale? La ley KER de ayuda, alivio y seguridad económica para el coronavirus, también conocida por la ley KERS, es una ley destinada a abordar las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 en los Estados Unidos. En su forma original fue presentada en el Congreso de los Estados Unidos como la HR 748. 5404% era la de vuelta al patrón oro. HR 5404, propuesta de ley de vuelta al patrón oro. Reciente, hace un par de años. Ley de derogación de impuestos sobre beneficios de la salud de clase media. Atentos, ley de derogación de impuestos sobre beneficiados de salud de clase media 2019 por Joe Cornyn el 24 de enero de 2019. Aunque el Senado cambió el contenido del proyecto de ley, Great Reset, lo modifican y el proyecto de la ley fue enmendado y retitulado antes de ser aprobado. En cuanto veamos que algo huele a abolición de, lo van a intervenir. Y ese es el Great Reset, tratar de impedir que el sistema sea intervenido como tal. Estamos hablando de seguros de salud, que sigue siendo sector financiero. Pensad, los seguros médicos que son industria farmacológica e industria financiera. Son los que cobran las primas de los seguros para garantizar. La propuesta de la ley orgánica incluía 500.000 millones en pagos directos a los estadounidenses, 208.000 millones en préstamos a las principales industrias y 300.000 en préstamos a la administración de pequeñas empresas. Como resultado de las negociaciones bipartidistas, el proyecto de ley aumentó 2 billones en la versión aprobada por unanimidad en el Senado. Demócratas y republicanos, al fin y al cabo, estaban de acuerdo en esto. Al día siguiente fue aprobada en la Cámara a través del voto de voz y promulgado el presidente Donald Trump el 27 de marzo. Sin precedentes en tamaño y alcance, la legislación fue el paquete de estímulo económico más grande de la historia de los Estados Unidos y asciende al 10% del Producto Interior Bruto del total de Estados Unidos. El proyecto de ley fue mucho mayor que la ley de estímulo de los 831.000 aprobada en 2009 como parte de la respuesta de la gran recesión. La Oficina de Presupuestos del Congreso estimó que agregaría 1,8 billones a los déficits durante el periodo 2020 a 2030, con casi todo el impacto en 2020 a 2021. Entonces, tened en cuenta que primero nos están diciendo que van a meterle un shock de droga increíble a la economía para que tire, que van a meter dinero en vena a la economía para que tire, pero por otro lado, esto también nos trae a la conclusión que hemos llegado siempre. Todas las crisis financieras globales se resuelven fabricando más billetes. No hay ninguna reforma estructural. Fijaos como si el proyecto fuese, como decía, derogación, abolición de impuestos, y fijaos que era lo primero que decía el proyecto de ley, la derogación de impuestos sobre beneficiarios de la salud de clase media. Rápidamente se modifica, se rearticula y es, tú fabrica billetes del Monopoly, pero no tires el negocio, es decir, no
quites el chiringuito. Sigue fabricando billetes del Monopoly, pero no nos quites el control sobre el chiringuito. ¿Vale? Vuelvo entonces ahora para atrás y leamos lo que decía esta señora. Estos trastornos, bueno, lo que decía Ciro Hetz sobre las declaraciones de la señora. Estos trastornos son extensos y duraderos. Son mucho mayores, se refiere a los temas de los cierres de empresas, el paro masivo, los disturbios que hubo. Estos trastornos son extensos y duraderos, son mucho mayores que un proyecto de ley de estímulo económico de 2.2 billones. Pero hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Una recesión económica siempre debe combatirse con legislación y una caída masiva en helicóptero de dinero falso. ¿No es así? Fijaos cómo se va pareciendo un poco a lo que acabamos de decir del Monopoly, es que es la misma línea. La versión popular de los principales economistas psicopolíticos es que sin la ley CARES todo sería mucho peor. Por tanto, razonan, si necesito otro proyecto de ley de estímulo. Es decir, dice que la opinión de los economistas y los políticos, y sí, yo estoy de acuerdo con eso, es que si no ponen pasta sobre la mesa, si no sacan dinero y empiezan a imprimir billetes, todo sería mucho peor. Sí, porque en realidad lo que haríamos sería ir directamente a un cierre completo. O sea, cierra la economía, hay un shock en la oferta y un shock en la demanda y no hay dinero que llegue a las cuentas de los bancos, la gente se va a la calle con un palo directamente, ¿vale? Entonces, pero claro, esto es quizá el miedo que tenemos y por el cual nunca se hace una intervención real de reestructurar el sector financiero como tal. Sobre el primer punto tenemos algunas reservas. ¿Cómo puede alguien saber realmente lo que hubiera sucedido sin la ley CARES? Muy buen punto, efectivamente. Estamos especulando con lo que podría pasar, pero no lo sabemos. ¿Cómo puede alguien saber realmente que la economía de Estados Unidos está mejor gracias a eso? Es decir, aquí está lo que estábamos diciendo ahora mismo. Si no se mete mano ni se reforma estructuralmente al sector financiero, no de Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque se teme que sin ellos no habrá sol mañana, quizá precisamente ese temor es el que les mantiene a salvo de que finalmente en algún momento se reestructure el sector financiero y se pueda crear un sector financiero que realmente sirva como coayudante para el desarrollo económico de la economía privada. Es decir, las empresas privadas no se pueden desarrollar porque están constantemente dependientes y subyugadas al crédito financiero que no llega. ¿Me seguís? Luego, esto sí que es un problema para la economía privada. No hablamos de intervencionismo, no hablamos de keynesianismo, hablamos directamente que el sector financiero, las empresas reales, los hombres negocios, las familias, los autónomos, todo este tipo de gente, está bajo el yugo de este problema de liquidez. 100%. Dice, lo que sí sabemos es que lo que sí sabemos es lo que debería haber sucedido y no sucedió. Se suspendió una purga abrupta de deudas incobrables. Anda, se suspendió una purga abrupta de deudas incobrables. Se iba a hacer una purga de deudas. ¿Eso qué es? Eso es Nesara, ¿no? Revisar las deudas y decir, vale, reset. Vamos directamente a cero las deudas. De hecho, reset monetario significaba eso, reset. El reset financiero. El reset era el reset de las deudas. Volverlas a cero porque no podíamos estar partiendo de la base de que todo el desarrollo económico dependía de generar un crecimiento que superase las tasas de interés de deuda colocadas. Tenemos deudas al 8%. ¿A qué ritmo crecemos? Al 1%. Madre mía, no salimos de esta nunca. ¿Me seguís? Si no, generamos mucho menos crecimiento del que nos hace falta para poder pagar deudas, nunca saldremos de las deudas. Por lo tanto, hay que poner el contador a cero y volver a empezar a contar, porque evidentemente ha llegado a cifras que no tienen lógica desde el punto de vista económico. Entonces, se suspendió una purga abrupta de deudas incobrables. También sabemos que viviremos con una gran cantidad de efectos secundarios de la ley CARES, incluida una economía cargada de deudas durante las próximas décadas. Y por cierto, he dicho que esto es de Ciro Hetz y me he equivocado. Según lo iba leyendo pensaba, esto no lo he leído yo en Ciro Hetz. Esto lo he leído en Economic Prism, que os he hablado de alguna vez de este blog. Lo tenéis ahí abajo, ¿vale? Economic Prism, prisma económico, básicamente, .com. Entonces, también sabemos que viviremos con una gran cantidad de efectos secundarios de la ley CARES, incluida una economía cargada de deudas durante las próximas décadas. Entonces, lo que está diciendo el autor de este artículo en Economic Prism es, la ley CARES no nos libera del problema estructural de la deuda. La ley CARES pospone el problema, prolonga el problema e incluso podríamos decir agrava el problema, porque lo único que están haciendo es, tú me debes dinero a mí. Entonces el razonamiento es, ya, pero no se te puede pagar ese dinero porque ese dinero no se posee, no se tiene. Bueno, pero me lo debes. Vale, vamos a calmarnos y vamos a pensar despacio qué hacemos, porque no podemos estar discutiendo sobre esto todo el día. Hay que seguir trabajando mañana, ¿no? Bien, ¿qué hacemos entonces? Tranquilo. Es como,
Vamos a revisar exactamente qué te debo y por qué te debo. Hagamos cuentas. No, espera, no revisemos nada. Vale, está bien. Voy a prestarte más dinero y me pagas lo que me debes. Pero entonces, dentro de 2 años, dentro de 5 y dentro de 10 volvemos a discutir sobre esto. Sí. Vale, ¿por qué no discutimos ahora sobre esto? No. Toma, te doy dinero, tú págame lo que me debes. Esto ha ocurrido durante décadas. El FMI, en la segunda ronda de deuda que hubo en América Latina, ¿qué hizo? Para cuando América Latina varios países de América Latina tuvieron defaults en los pagos de deuda prestada a través de banca internacional, etcétera, a países de América Latina, en los 80 se hizo una segunda ronda de rescates de deuda del FMI América Latina, que fue un chiste, porque directamente era como, tal país no puede pagar sus deudas, no pasa nada, vamos a prestarle más dinero, toma más dinero. Y de repente decían, te prestamos 100 millones, oye, me han llegado solamente 80. Sí, claro, 20 son para pagarme los intereses y 80 son los que te dejo, pero me debes 100 ahora mismo. ¿Entendido? Es decir, yo fabrico dinero del Monopoly, me pago a mí mismo mis intereses de lo que me debes y además te sigo aumentando la cuenta de deudas. Ponme un bocadillo, toma, tiene 3 mordiscos, ya, porque eso era del que me debías de antes, pero me dije para el bocadillo entero. ¿Me seguís? Entonces, esto es un poco divertido en el sentido que no se tiene por su propio peso. Los estadounidenses están de acuerdo en el segundo punto, quieren más estímulo y lo quieren mucho. De hecho, según una encuesta del Financial Times, el 90% de los estadounidenses quieren que el Congreso apruebe un nuevo proyecto de ley de estímulo. Entonces, hasta aquí el punto de este artículo nos deja entrever cosas que realmente son trascendentales para que entendamos lo que va a ocurrir durante los próximos años y yo diría los próximos meses a nivel mundial a todos, a Europa, a América, Estados Unidos, Latinoamérica, a todos les va a pasar esto. Esto va a salpicar al mundo entero, ¿vale? ¿Qué es? Que el modelo se está replicando a nivel global y no sabemos quién lo ha elegido, que es simplemente más dinero de Monopoly hecho por bancos centrales para retroestimular deudas de estados que están cada vez más endeudados. ¿Qué va a ocurrir con Europa? Si Europa con el plan de estímulo que anunció tiene el mismo problema o peor que el de Estados Unidos. Europa con el programa que ha anunciado de rescate, ya sabemos que España se va a meter en, no sé, en torno al 120-130% de deuda. Italia va a superar el 150% de deuda. ¿Dónde está la solución entonces? Esto se queda ahí, ¿vale? Supongamos que el Congreso aprueba otro proyecto de ley de estímulo y supongamos que la economía se tambalea y se tambalea, mientras que las acciones de tecnológicas alcanzan nuevos máximos. ¿Habrá otro proyecto de ley de estímulo y después otro? ¿Cuántas facturas de estímulo se necesitan? ¿Y cómo sabremos si están funcionando? ¿Qué pasa si una secuencia de proyectos de ley de estímulo causa más daño que bien? ¿Qué pasa si más estímulos empantanan aún más la economía en el pantano? Y esto, por cierto, es algo que hace más de un año empezamos a hablar. ¿Qué pasaría si los estímulos de los bancos centrales de repente fuesen tan surrealistas ya que fuesen inocuos para el mercado? Y que la Reserva Federal anunciase cuando se está desplomando los mercados, vamos a fabricar más billetes. Ya da igual, olvídalo. Ya nadie cree en esto. Ya la gente abandona por completo el dólar, la gente abandona el euro, no se cree en esto ya. Si el día que eso pase realmente habrán perdido el control de la liquidez a nivel mundial. Estas son las preguntas que nadie sabe, no, que nadie se hace, porque las respuestas a estas preguntas presentan una realidad que preferiría ser ignorada. Fíjate que en realidad lo que están diciendo es algo parecido a lo que dijo Keynes, ¿no? Todo el mundo sabe de qué va el juego. Lo que pasa es que nadie quiere parar la música porque saben que no hay sillas suficientes. Entonces, este tema ya lo sabe todo el mundo. Hay que parar la música. La fiesta terminó, ¿vale? Estamos fabricando billetes, pero el sistema ya petó. Hay que terminar con la zombificación económica. Estamos metiendo dinero a una economía que murió ya hace años. En el camino, el sector financiero quedó herido de muerte. Fuese en el año 98, Long Term Capital Management, fuese en el año 2000 con las .com, fuese en 2008, se perdió el control de las cifras, ¿vale? Y dice que las políticas monetarias y fiscales simbióticas de hoy están destruyendo a los trabajadores estadounidenses, que este tipo de planificación centralizada ha fracasado. Y repito, que este tipo de planificación centralizada, planificación económica centralizada ha fracasado. ¿Qué era la planificación económica? Los programas de desarrollo económico ¿de qué? De la Unión Soviética. Luego están empleando, básicamente, las políticas monetarias de hoy en día es una transmutación del comunismo mundial en un supracapitalismo. ¡Bingo! Estamos viendo cómo realmente el modelo chino ha funcionado. Cómo China realmente ha conseguido y ha demostrado que siendo un país con un sistema político económico comunista, se ha impuesto al resto en el escenario capitalista global
y que ahora lo que está haciendo sencillamente es restaurar el sistema supracapitalista a nivel mundial. Y los países occidentales que ostentaban el poder hasta entonces, ¿ahora qué van a hacer? Continuar con un modelo económico chino. ¿Que cuál es? Comunismo encubierto, con forma capitalista. ¿Por qué es un comunismo encubierto? Porque al fin y al cabo estamos yendo hacia un sistema socializado, barra libre de dinero para pagar facturas, pero sin quitarte las facturas. ¿Me seguís? Y sobre todo, claro, para llevar a cabo todo esto, ese Great Reset, ¿qué tiene que ser necesario? Un control monetario como jamás se ha conocido, de directamente Black Mirror, o sea, de que digas dinero digital que nadie puede evadir y que nadie puede comprar si no tiene ese dinero digital identificado contigo mismo. Tú como persona tienes un número y ese número tiene un dinero. Y si vas a comprar, sabemos que tú has comprado esto. Se acabó el que alguien pueda tener dinero y comprarse algo donde quiera. No, 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 no. Esto ha terminado. O sea, el control social es máximo. Y para ello es la tecnología. Este modelo no es occidental. Este modelo es chino. Porque es China la que puso el programa social de puntos, la que en 2018 lo presentó. Y es el modelo chino el que estamos colocando ahora. Luego, ha ganado. Esa especie de supracapitalismo, que es en realidad un sistema socialista, se está imponiendo a nivel global y con la pandemia lo único que ha hecho es mostrarse. Es decir, bueno, ya está aquí. No, pero la pandemia no es realmente tan mala como, olvídate, la pandemia es la excusa, este es el tema. Vamos a lo que vamos. ¿Me seguís? Entonces dice, pero ¿quién quiere mirar la evidencia y enfrentar a los hechos? Los estadounidenses quieren más estímulos, entonces ¿por qué no dárselos? ¿Quién se va a meter en este fregado? Lo mejor es seguir dándole a la manivela y que siga la novia funcionando, ¿no? Mark Cuban, el multimillonario propietario de los Dallas Mavericks, quiere que todos los hogares de Estados Unidos reciban un cheque de estímulo de $1000 cada 2 semanas durante los próximos 2 meses. Sin embargo, Cuban tiene un problema. Úselo o piérdalo. Fíjate, ¿eh? Dice, las familias tendrán que gastar ese cheque dentro de 10 días o perderán el dinero. Estamos llegando a momentos del monopoly, tan monopoly que ya dices, el dinero olvídate, lo puedo fabricar. Y te lo mando con un objetivo. ¿Cuál? Que te lo gastes. El dinero ya no es dinero. Ya no era algo que yo puedo ahorrar, quedármelo, decidir cómo gastarlo en inversión en el futuro. O sea, el concepto de ahorro, ¿vale? De cada 100 unidades monetarias voy a gastar 20 y ahorrar 80, voy a gastar 60 y ahorrar 40, voy a gastar 70 y ahorrar 30, y dentro de 10 periodos tengo 300 ahorrados. Ese modelo ya no es. Te doy dinero para que te lo gastes y mantengas la noria circulando, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy curioso. ¿Es esta idea loca realmente la solución o es más el problema? Y dice, con un poco de suerte el Congreso seguirá estancado y no se aprobarán más proyectos de ley de estímulo. Quizá entonces pueda ocurrir una purga de deuda necesaria. Fíjate que el autor del artículo que está diciendo es, dejad de rescatar a la economía, porque solamente cuando nos enfrentemos con el abismo será cuando quiten el sistema actual y reconstruyan el sistema financiero. ¿Os fijáis? Dice, en cuanto estemos dando la cara al abismo y ya no exista solución a esto, es cuando tendremos que resolverlo. Pero no volvamos a acrecentar la bola de nieve metiéndole más pasta al sistema que ha fracasado, evidentemente, ¿no? Y dice, los zombies corporativos pueden ser eliminados y a la gente emprendedora puede recoger los pedazos y reconstruir la economía libre de los gravámenes aplastantes de la deuda. Claro, porque este es el tema. Las compañías, las grandes compañías son mantenidas por las políticas de estímulo, porque también se han comprado bonos de grandes compañías. Luego, lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿cómo sabemos que las multinacionales siguen funcionando en bolsa y siguen prestando dividendos porque llevan un negocio que funciona o sencillamente porque están dando dinero para que no caigan en bolsa, las están comprando en bolsa? Los mismos poderes fácticos que dirigen la política monetaria son los que se encargan de que no pueda colapsar la demanda de estos activos. Siguen en bolsa cotizados, les siguen dando dinero y por eso pueden seguir pagando dividendos a los inversores. Y por eso nadie vende sus acciones. ¿Vale? Pero dice, ¿cómo sabemos que esto realmente, la iniciativa, la economía privada, el dinamismo humano que puede generar crecimiento económico está debajo de todo eso, está aplastado por completo? Los autónomos, los emprendedores, los empresarios, la gente que tiene ideas y proyectos y que se deja la piel por un sueño, una idea, un proyecto, lo lleva adelante, no puede destacar por encima de esta especie de estructuras megalíticas que están ahí anquilosadas, fosilizadas y que además están retroalimentadas por el sistema que se niega a morir, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, dice, solo entonces volverá el crecimiento económico. Claro, dice,
la gente emprendedora pueda recoger los pedazos de esas compañías que caen, desaparece por completo esa oferta que había eterna y aparecen nuevos proyectos que pueden cubrir esas demandas. Serían nuevos proyectos que crecerían rápido, ¿no? Reconstruir la economía libre de gravámenes aplastantes. ¿Por qué los impuestos son cada vez mayores? Por el cambio climático. Bueno, pues si la respuesta es que eres tan tonto que no has seguido los reportes que hemos hecho hasta ahora, porque sabemos perfectamente que cambio climático, todo este tipo de cosas que son las excusas para justificar por qué hace 40 años te cobraban esto sobre tu renta y ahora te cobran esto. Es decir, tienen que ir inventando historias para poder controlar cada vez más el dinero, porque si no, no se sostiene la historia. Entonces, claro, dices, si en vez de tantos programas de estímulo y de aumentar la bola, lo que hiciesen fue reestructurar la economía global y resetear el sistema financiero de verdad, lo que conseguiríamos sería que no haría falta tantos impuestos, que habría dinero y recursos de sobra para nuevos proyectos, pero no para mantener algo que ya sabemos que ha fracasado. Por supuesto, este enfoque significa que millones de estadounidenses tendrían que despedirse de sus pensiones, cheques de seguro social. Efectivamente, eso es lo que evitó la vuelta al patrón oro en los años 30 a Reino Unido. Churchill consideró la posibilidad de volver al patrón oro para resetear la libra, creo que fue en 1932, y tuvo una huelga general en Londres masiva, protesta de todo tipo, que impidió esa reforma que en realidad habría acabado con el sistema fiat de entonces. Y habría además devuelto a la libra a su posición imperante que tenía previa. Dice, significa que los trabajos corporativos cómodos para empresas como Boeing desaparecerán. Evidentemente, este enfoque no es políticamente aceptable. Así que llegará un momento, un nuevo proyecto de ley de estímulo justo a tiempo. Lo inevitable se suspenderá una vez más y las cosas volverán a más intolerables para los trabajadores estadounidenses. Es decir, se va acumulando con cada generación, con cada paso de años, con cada crisis, se va acumulando más malestar diciendo, pero no os dais cuenta que esto ha fallado. Pero mientras tanto, la grandilocuencia política es bastante rica. Esta semana el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidió respuestas al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. De alguna manera, sus esfuerzos para cumplir, atención, por favor, esto, el final, ¿vale? Para cumplir con la directiva de ley KERS no estuvieron a la altura de ciertas expectativas. Se agitaron varitas mágicas, sin embargo, solo enriquecieron a los poseedores de activos. Repito, se agitaron varitas mágicas. ¿Qué son las varitas mágicas? El Mago de Oz. ¿Qué es el Mago de Oz? El Banco Central, el que fabrica esa ciudad esmeralda verde del dólar y esa magia. Pero no solo enriquecieron a los poseedores de activos. ¿Quiénes son los poseedores de activos? Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. La mayor parte de compra de activos que ha habido durante los últimos años, bancos centrales, mejor dicho, también bancos privados o fondos a través de los estímulos de los bancos centrales. El martes, mientras se ponía una mascarilla quirúrgica azul y desde detrás de un escritorio del comité lleno de abundantes cantidades de desinfectante para manos, la presidenta de Servicios Financieros de la Cámara, Maxine Waters, regañó a Powell y a Mnuchin. Déjenme ser franco. Y Waters miró directamente a Powell y a Mnuchin. Luego, después de vacilar con un impacto dramático, dejó caer el martillo sobre ellos. Esta respuesta a la pandemia se ha quedado muy corta. Su trabajo para abordar esta crisis no se detiene cuando el mercado de valores se recupera de sus pérdidas. Su mandato es ayudar a las personas y familias trabajadoras que sufren. Imagínate oír esto en Europa. Claro, le saltarían todos los puntos a Alemania, que es anti esto. No, el Banco Central Europeo no se toca. Sin embargo, la caída del martillo fue un absoluto error. Waters, la presidenta del Comité del Servicio Financiero de la Cámara de Representantes, quiere saber por qué el estímulo de ley KERS no estimuló la economía. Waters, el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, quiere saber por qué las acciones subieron, pero la economía bajó. En resumen, Waters, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, no sabe que la FED y el Tesoro no crean riqueza real. Y esto en realidad es lo que te está diciendo. Esta señora dice, bajo el poder que el pueblo americano me otorga, quiero que me expliques cómo es posible que vosotros que controláis la liquidez monetaria no hayáis sido capaces de crear riqueza. ¿Habéis fabricado dinero? No, ¿dónde está? Esa es la pregunta. No, es que usted no entiende, verá, en realidad hay un problema. Nosotros hemos explicado ese problema aquí. ¿Cuál? El de la transmisión de liquidez a través del sistema bancario, que no llega el dinero fabricado a la economía real. Pero esta señora dice, a mí no me cuentes milongas, yo no soy experta en temas económicos ni financieros. ¿Dónde está el dinero que habéis fabricado? Yo te pido, tienes una función, como dice ella, ¿no?
ponemos a ciertos expertos a los mandos de las máquinas del poder financiero y les asignamos una tarea. Según ella, ¿cuál? La de que su mandato es ayudar a las personas y familias trabajadoras que sufren. ¿Realmente es el mandato del Banco Central, de la Reserva Federal? ¿Realmente es el mandato de la Reserva Federal ayudar a las familias y a las personas trabajadoras que sufren? ¿Es este realmente el mandato? Waters cree que sí, ¿vale? Hay ciertas cosas que Powell y Mnuchin no pueden admitir públicamente. Entonces, en el espíritu del servicio comunitario extendemos la siguiente aclaración para Waters. La Fed puede crear crédito de la nada y comprar bonos del Tesoro. El Tesoro puede entonces usar este dinero de la imprenta para apuntalar negocios en quiebra y enviar por correo cheques simbólicos de estímulo. Pero la Fed y el Tesoro no pueden rescatar toda la economía, especialmente una economía bajo órdenes del bloqueo del gobierno, sin destruir la moneda. Y esto es algo que también hemos debatido porque tiene mucha vuelta de tuerca. Lo de destruir la moneda, no estoy del todo de acuerdo y lo he explicado en otros vídeos, pero no lo voy a extender aquí, ¿vale? Porque realmente depende del crecimiento que generes en tu país el que esa moneda fluctúe más o fluctúe menos. Es más, si realmente el estímulo económico funcionase en Estados Unidos, por mucho que sea fabricar billetes y el resto de las economías del mundo no están tirando, vas a invertir en Estados Unidos, vas a demandar su billete y por lo tanto vas a hacer que su moneda se revalorice, lejos de que caiga. Pero este concepto no todo el mundo lo entiende. Muchos economistas no son capaces de ver en 3 dimensiones, solamente ven hasta aquí. No ven la repercusión que pueden tener las otras variables macro en ese aspecto, como es la inversión. Cuando aumento la liquidez, aumenta la inversión y la inversión es gastarse pasta en negocios. Y esos negocios funcionan y tiran, la gente invierte, la gente entra en tu moneda y al demandar más dólares y más activos americanos, resulta que el dólar, en lugar de caer, sube. Y lo hemos visto en 2017, en 2018, en 2019, cómo era contradictorio a las políticas monetarias. El dólar subía porque la gente lo quería o bajaba porque la gente lo liquidaba, en concreto la Reserva Federal, ¿vale? Lo he explicado con el gráfico del balance de la Reserva Federal. O sea, está todo esto explicado ya. Lo hemos destripado por completo, este tipo de cosas, ¿vale? No hemos dejado puntada sin hilo en esto. Pero es muy bonito y muy interesante ver lo que dice. El Tesoro puede usar, fijaos, dice, la Fed puede crear crédito de la nada y comprar bonos. Fabrica billetes con la máquina y esos billetes se los presta al Tesoro americano. El Tesoro americano es el que está dándole los bonos a la Fed a cambio del dinero que acaba de fabricar la Fed, pero no se los da, la Fed no se lo entrega gratis, se lo entrega a cambio de una tasa de interés sobre los bonos, son bonos, los bonos tienen un rendimiento, ¿vale? Entonces, se lo da a cambio de una tasa de interés y el Tesoro americano lo adquiere bajo el compromiso de pagar una tasa de interés sobre un dinero que acaba de fabricar la Reserva Federal. Este es el punto, no sé si lo pilláis, pero este es el punto clave que realmente para muchos es la parte inconstitucional. La Fed fabrica con una máquina papel y luego cobra a Estados Unidos como país por haber fabricado papel. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué le cobra intereses sobre una oferta monetaria que está hinchando de la nada directamente la Reserva Federal? Digamos que esa tasa de interés que le estoy cobrando, ¿por qué la cobro? Si realmente la estoy fabricando de la nada. Entonces aquí es donde se pierde o se difumina la función social o la función pública, mejor dicho, que tiene la Reserva Federal. Pero no os preocupéis porque vamos a ese macroestado, entonces esto ya queda resuelto. Ciertamente Powell y Mnuchin, bajo las órdenes del Congreso, pueden impulsar el estímulo a la economía. Y esto tampoco es cierto ni exacto, porque ya han dejado claro en más de una ocasión que la Reserva Federal no responde al Congreso. El presidente de la Reserva Federal es completamente independiente, no responde a ningún poder político. Lo ha dicho bien claro, también lo aclaró Griezmann. Alan Griezmann lo dijo en una entrevista, que él no tenía por qué explicar absolutamente nada ni al Congreso ni al presidente de Estados Unidos. Entonces dice, y cuando el Congreso apruebe el próximo proyecto de ley de estímulo, seguramente lo hará. Se golpearán los codos y pondrán en marcha las prensas para otra ronda de dinero. Los resultados sin duda serán igualmente deficientes. Ahorre agregar otros varios millones de dólares a la deuda. Todo lo que la Fed y el Tesoro tendrán que demostrar porque es una economía en crisis. Y Waters, el presidente del comité, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, estará doblemente desconcertada. Cuando vea que después de una segunda ronda de estímulos el problema tampoco se ha resuelto, dirá, ¿qué pasa aquí? ¿Quién sabe? Quizá el tercer proyecto de ley de estímulo sea el encanto, o el cuarto, o el quinto. Por desgracia, pronto lo descubriremos. Sinceramente, M. Gordon para Economic Quiz. Bueno, el artículo me ha parecido muy bueno porque realmente nos iba justo a lo que queríamos ver, que es cómo realmente el tipo cuestiona cosas que hemos hablado más de una ocasión y que en realidad van en la línea de ser reset financiero.
Llevo como 1 hora y media, pero queda por último comentar el artículo de José Luis Cava, amigo, un auténtico crack y además